La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast. Hola, soy Pablo Rossetti. Junto con Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro llevamos adelante Sobre la Tierra Podcast, el espacio de divulgación científica de la FAUBA. En este episodio vamos a hablar sobre las microalgas. ¿Qué son? ¿Dónde las podemos encontrar en nuestro entorno? ¿Y qué utilidades ambientales y productivas se les han encontrado? Además, de la mano de Agustín Rearte, docente e investigador de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la FAUBA, vamos a conocer las líneas de investigación que actualmente tiene la facultad en relación con las microalgas. Los y las dejo con Agustín. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Muy bien, gracias por estar en Sobre la Tierra una vez más. ¿Nos podrías contar qué son las microalgas y dónde las podemos encontrar en la naturaleza? Las microalgas son un conjunto de microorganismos fotosintéticos, o sea, que quiere decir que hacen fotosíntesis, utilizan la luz del sol para generar biomasa y son organismos simples, ¿sí? Que generalmente son unicelulares o pueden ser multicelulares, pero no tienen una evolución hacia la formación de tejidos o órganos como podemos encontrar en una planta, ¿sí? Que sería la hoja, el tallo, una raíz. En cambio, en microalgas generalmente son organismos simples, unicelulares, tienen clorofila y que hacen fotosíntesis. Y las podemos encontrar casi en todos los lugares, en la tierra, ¿sí? Tanto en agua de mar, en agua terrestre, en agua dulce, en un florero en nuestra casa, en una pared que se humedece, que se pone verde, en la pileta, cualquier charquito que hay en la calle, en los lagos, lagunas, ríos, adheridas a un sustrato o que viven por ahí en suspensión. O sea, hay una gran diversidad y evolutivamente son las plantas, por ejemplo, vienen de las microalgas. Entonces se dice que la diversidad de microalgas es un poco mayor en general que las plantas. Genial, estamos rodeados de microalgas entonces. Exactamente, hay por todos lados. ¿Podrías contarnos un poco qué usos se le encontraron? Actualmente hay un gran boom en los últimos 15, 20 años en lo que es investigación en microalgas y desarrollo a nivel mundial. Básicamente lo que le dio este impulso a gran escala a la tecnología de microalgas es el uso de la biomasa para generar biocombustibles. Sí, principalmente hubo una gran atracción por lo que es la producción de biodiesel a partir del aceite de microalgas. ¿Y por qué esto había una gran atracción? Porque era un biocombustible que podíamos producir en tierras que no eran arables, o sea, tierras que no van a competir con la producción agropecuaria, que la biomasa que generamos de microalgas no compite con la soberanía alimentaria, o sea, no es, por ejemplo, maíz o soja que vamos a destinar a un biocombustible, y a su vez podíamos usar aguas residuales para proveer los nutrientes necesarios para que la biomasa se pueda, generar, ¿no? A partir de, como habíamos dicho, de la fotosíntesis, incorporar nutrientes y generar biomasa. Este combo hacía que haya una gran inversión en lo que es innovación y desarrollo para producir microalgas con este fin. Esto chocó un poquito con los costos económicos de producir. Técnicamente es posible, pero hoy en día competir con el diésel de petróleo o el biodiesel proveniente de materias primas de origen vegetal agropecuario hace que todavía no sea competitivamente a nivel comercial. Sin embargo, hay un montón de otros usos que venían previamente, antes de este boom, de desarrollo, que era principalmente la producción de espirulina para consumo humano y consumo animal, también como biofertilizante. Después la producción de dos algas, principalmente para la producción de carotenoides, que se llaman Dunaliella salina y Humatococcus pluvialis, que principalmente beta-caroteno y astaxantina para la producción de salmónidos, la producción de camarones, trucha arcoíris, o sea, darle la coloración a la piel, a la carne de estos peces. Y de ahí surgen también otras aplicaciones como es en nutracéutica, o sea, como suplementos dietarios. Las microalgas suelen poseer niveles adecuados de diversos ácidos grasos que son esenciales para el consumo humano, pigmentos que son antioxidantes y otras actividades que pueden tener en el organismo. Después tenemos lo que es actualmente el tratamiento de aguas residuales con microalgas. Tiene grandes ventajas, que es principalmente esta posibilidad de poder recuperar los nutrientes, el nitrógeno y fósforo, y
obtener una biomasa que tiene valor en el mercado. Entonces, por lo tanto, el tratamiento de aguas residuales se convertiría en un sistema productivo. Después hay proyectos de fijación de carbono para mitigación del cambio climático, ¿sí? Utilizar el dióxido de carbono de la generación de termoeléctricas o de cementeras o alguna industria que emita dióxido de carbono y mediante los sistemas de cultivo de microalgas poder fijar ese carbono en biomasa y poder destinarlo, por ejemplo, a un biofertilizante o a un biodigestor para producir biogás. Hay distintas alternativas. Así, más o menos ese es un pantallazo general de qué aplicaciones podemos encontrar con las microalgas hoy en día. Un poquito ya lo hablaste, ¿no? Pero ¿qué ventajas presentan con respecto a otras tecnologías? Bien, por un lado también el tema de las microalgas es atractivo porque son organismos de rápido crecimiento. Al ser organismos simples, generalmente unicelulares o multicelulares, pero bastante sencillos, lo que tienen es que tienen altas tasas de crecimiento. Por lo tanto, podemos obtener biomasa de forma rápida, ¿sí? En las condiciones adecuadas. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es la producción de levaduras o bacterias, tienen tasas de crecimiento similares, pero mucho más rápidas que lo que es, por ejemplo, un organismo vegetal. Entonces, si comparamos lo que es la producción de un cultivo anual terrestre, nosotros tenemos que pasar un año, ¿no?, para tener la biomasa. En cambio, en los cultivos microalgas podemos obtener biomasa diariamente. Y al utilizar, por ejemplo, aguas residuales o la luz del sol como fuente de energía, hace que este sistema sea, digamos, muy atractivo para lo que es la producción de commodities o alguna aplicación ambiental. Y vos y tu grupo de trabajo vienen manipulando algas hace tiempo. ¿Es muy complicado trabajar con ellas? Es una buena pregunta. Nosotros venimos trabajando desde 2009 con microalgas. A nivel técnico no es difícil manipular algas. A veces hay como que saber las cuestiones básicas, ¿no?, de manejo en esterilidad, microbiología. Si uno tiene las condiciones adecuadas, es muy fácil mantener un cultivo. Es más, siempre nos pasa que en realidad tenemos que combatir las microalgas en la casa, en una pileta o en algún lugar, porque crecen naturalmente. La cosa se vuelve un poquito más compleja cuando uno quiere controlar ese organismo y manipular sus condiciones de cultivo. ¿Para qué? Para que exprese algún atributo especial que queremos. Por ejemplo, si queremos que acumule más aceites con ciertos ácidos grasos, hay ciertas condiciones ambientales como la luz, como los nutrientes, que estimulan esa acumulación. Entonces, es ahí donde uno empieza a jugar con esas variables o esas llaves que hacen que derivemos el organismo hacia alguna composición particular. O lo que mismo nosotros hemos investigado mucho lo que es la producción de carotenoides. Entonces, hay diversas condiciones en las cuales se estimula la acumulación de estos carotenoides. Entonces, ahí es donde uno empieza a complejizar la cosa. Y después también se empieza a volver un poco más complicado cuando uno empieza a escalar esto, o sea, a salir del laboratorio a un reactor y pensar en sistemas de cultivo masivos, ¿no?, que ya empezamos a hablar de grandes volúmenes. Ahí las problemáticas son principalmente controlar bien la temperatura, ¿sí?, que eso no levante una temperatura extrema que pueda matar del cultivo, la contaminación biológica, también ahí dependiendo de a qué se va a destinar esa biomasa. Si es consumo humano, el control biológico es muy importante. En cambio, si hablamos de, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, no tanto. Y generalmente ahí se trabaja con consorcios, o sea, la mezcla de distintas especies. En términos generales, entonces, es fácil mantener un cultivo y producir microalgas de forma genérica. Se vuelve más complejo cuando uno quiere trabajar con una sola especie, identificar esa especie y estudiar las condiciones para producir un metabolito de interés. El tema de la taxonomía, por ejemplo, es súper complejo. Hoy en día, con todas las herramientas moleculares, se ha avanzado muchísimo en lo que es la filogenia y la taxonomía. O sea, la taxonomía es identificar qué especie es el organismo. Necesitamos un microscopio, una buena observación, mucha práctica. Y no siempre con observar al microscopio es suficiente. Muchas veces se necesitan otras herramientas, como las herramientas moleculares o microscopía electrónica de transmisión, para poder identificar una especie. Y esto hace a veces que trabajemos con organismos que no sabemos por ahí la especie que es, pero sí sabemos producirla. Y esto sucede un montón en la actualidad. Pasó mucho, por ejemplo, y con esto cierro, con espirulina. ¿Sí? Aquella gente que sepa lo que es la espirulina y que se consume hace mucho tiempo. Por ejemplo, la taxonomía hoy en día de espirulina, que sería el género, que no se llama así en realidad, se llama Arthrospira, que cambió hace unos años. Hoy en día se sigue discutiendo, por ejemplo, la taxonomía de esa especie. Y es una especie comercial que se produce en todo el mundo, con lo cual esto vengo a comentarte esta complejidad de identificar los organismos. Nosotros actualmente tenemos una colección de cultivos
donde mantenemos cepas que aislamos naturalmente de la naturaleza, bueno, las identificamos a nivel morfológico. Así que ese es un poco el pantallazo de qué cosas son complejas y qué cosas son fáciles hoy en día para trabajar con microalgas. ¿Podrías contarnos algunos proyectos en los que las microalgas sean protagonistas? Como recién les comenté, el tema de la colección de cultivos es un proyecto que lo inauguramos el año pasado, o sea, se concretó formalmente a partir de una resolución del Consejo Directivo, donde conformamos la colección de cultivos de microalgas de la FAUBA. Esta colección en realidad viene desde 2011-2012, donde fuimos aislando organismos, principalmente en mi trabajo doctoral, así que la idea era buscar especies nuevas y especies novedosas para lo que es aplicaciones ambientales y producción de aceites. Entonces, en ese camino empezamos a aislar y conocer nuevas cepas y desarrollar. Entonces, la idea fue formalizar esa colección y que esa colección a su vez esté disponible para otros investigadores, otros desarrollos, emprendedores, organismos del Estado, etcétera, para que podamos impulsar la tecnología de microalgas en el país. Así que eso pueden visitar la página, está en la facultad, aquellos que les guste, hay fotitos de las cepas que tenemos, fotos de los cultivos y los servicios que prestamos. Y después, tenemos otras líneas de investigación actuales que son lo que es tratamiento de aguas residuales principalmente, ya escalando a reactores a nivel de campo, y estamos trabajando también en lo que es producción de carotenoides, como les había comentado, y aceites. Así que esas son más o menos las líneas donde las microalgas son las protagonistas. Bueno, Agustín, muchas gracias una vez más por estar en Sobre la Tierra y te esperamos para próximas novedades. Bueno, muchas gracias, Sebastián, gracias por invitarme y gracias por dar el espacio. Esperemos que la gente conozca más, ¿no?, sobre la tecnología de microalgas. Iremos viendo las novedades cómo va avanzando todo. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente. Y así terminaba Agustín Rearte de contarnos su visión sobre las microalgas, qué son, dónde se encuentran y qué utilidades ambientales y productivas poseen para todos nosotros. Si les gustó el tema y quieren seguir profundizando, los y las invitamos a visitarnos en nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y también pueden escuchar en Spotify todos nuestros podcasts previos. En cualquier caso, pueden buscarnos en Google poniendo Sobre la Tierra y aparecemos de inmediato. Un gran saludo desde la Facultad de Agronomía. Cuídense mucho. Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución, Martín Paldrock. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.